WAPA, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano David Medina. Muchos saludos, hermano. Le vamos a pedir a David rápidamente que tenga la oración y que después continúe con la cápsula de salud para entonces comenzar con el tema de hoy. Muchos saludos nuevamente a nuestros queridos hermanos y radioyentes en esta mañana. Les deseamos que la paz, la misericordia y la bondad de nuestro Dios a través de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Amén. Pasamos al trono de la gracia a través de la oración. Oh Padre bendito, en esta mañana nos dirigimos a su trono de gracia a través de los méritos de su Hijo, Padre, para pedir que nos bendiga. Amén. Y bendiga a cada uno de los radioyentes. Amén. Que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Padre, y nos supla en nuestra ignorancia y nuestra debilidad. Sí, que sea su palabra la que sea expresada en esta mañana, nos guíe. Amén. A nosotros acá en la cabina y a cada uno de los radioyentes a través del estudio de esta mañana. Que nos conceda, Padre, sabiduría de lo alto y que sea glorificado su santo nombre en esta hora. Amén. En el nombre y por los méritos de su Hijo pedimos estas cosas, oh Padre. Gloria a su nombre y gloria al nombre de su Hijo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. En esta mañana quisiera entrar en la cápsula de salud en un renglón bien importante, que es el de la alimentación. Se está hablando por los medios bastante acerca de esto. Antes no había esta oportunidad, pero está la misma ciencia, está hablando de ella. Los mismos médicos, muchos están atreviéndose a contradecir el sistema, porque es vital, porque de lo que se compone nuestro cuerpo es lo que comemos. ¿Y quién mejor que nuestro Padre Celestial para Él establecer cuál es el alimento saludable y necesario para nuestra salud física, mental y espiritual? Y eso lo podemos ver en un versículo muy conocido, principalmente para nuestros hermanos adventistas, que es Génesis 1:29, que nos dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que produce semilla, os será de alimento. Vemos que en el Génesis a nuestros primeros padres se les dio una alimentación sencilla a base de frutas y de semillas. La alimentación perfecta. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, le dio una alimentación parecida o idéntica, que fue el maná. Pero Israel se rebeló contra ese propósito divino de restaurar la alimentación original. Y lo vamos a ver en el Salmo 78, donde se recoge esta rebeldía que el pueblo de Dios manifestó contra la alimentación sana. En el Salmo 78, del 5 al 8, nos dice la Santa Escritura: Él establece testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, y los hijos que habían de nacer se levantaran y los revelaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, amén, sino que atesoraran sus mandamientos, amén,
y no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Dios. Y nos dice el versículo 18 y 19 del mismo Salmo, y en sus corazones tentaron a Dios, reclamando comida conforme a su avidez. Algunas versiones dicen conforme a su gusto. A su gusto. Sí. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Él poner mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron agua y se desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? Y en el versículo 27 al 31 nos dice, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se hartaron, les cumplió pues su deseo, pero no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor divino, que hizo morir a los más fornidos entre ellos e hizo arrodillar a los escogidos de Israel. Vemos que en su ceguera Dios le permitió comer carne, pero no estaba en su perfecta voluntad, sino que les dio su deseo, dice en las Escrituras. ¿Y qué les causó? A pesar de que estaban prácticamente devorando con avidez esa carne, y todavía el anhelo seguía en su alma. Entonces les causó muerte y destrucción. Y leemos en el libro de la Mensajera del Señor, Consejos para la Iglesia, que recoge un poco de esa historia. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que había establecido el alimento que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido. Por lo tanto, el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso de comer de los alimentos de los animales limpios que había llevado consigo en el arca, pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito. No la carne, sino el maná, el pan del cielo, que es representación de nuestro Salvador. Uh-huh. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Vemos que la historia de Israel es una amonestación triste, porque el Padre Celestial quería que su pueblo viviera saludable y feliz. Y ahora como adventistas, pues se nos dio la reforma pro salud, porque Él quiere que seamos saludables y felices, y que seamos completamente armoniosos en mente, carácter, en física, mental y espiritual, y en mente y en carácter. Y lamentablemente todavía eso sigue siendo una lucha entre nuestro pueblo, y todavía se sigue buscando las joyas de Egipto. Si nosotros queremos recibir a nuestro Salvador, a nuestro Señor, con mentes armoniosas, debemos seguir las instrucciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado en su palabra. Amén. Y abandonar todo régimen dañino para la mente y el espíritu, y ya
sabemos que ningún tipo de carne, por la forma en que se crían los animales, es saludable. Nunca lo fue y ahora es peor todavía. Así que no tenemos excusa cuando tenemos ya el conocimiento, cuando tenemos ya el llamado a la palabra de Dios. Hasta aquí la reflexión. Los animamos a que sigan estudiando, que los que tengan los libros de los testimonios sigan buscando y nos amoldemos al plan de Dios. Amén. Gracias, David. Amén. Nada, antes de pasar al tema, les quiero enviar un caluroso saludo a todos los hermanos con los cuales compartimos ayer. Y quiero saludar públicamente a Caleb y a Minerva hoy. También quiero saludar a Mildred y quiero darle gracias a los hermanos que han estado orando por ella, porque definitivamente viene con una muy buena recuperación de esa operación que le hicieron. Le pedimos que continúen orando por ella y por su familia. Bien, antes de entrar en el tema, también les quiero dejar saber, por si se nos acaba el tiempo, que si quieren copia del programa de hoy o cualquiera de los otros, nos pueden llamar al 787-238-8859, 787-238-8859, o si nos quieren ayudar económicamente para pagar este programa, que literalmente son miles, pues nos puede escribir y enviar su donativo a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Si ustedes nos quieren ayudar a mantenernos en el aire, les pedimos que nos envíen su donativo a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Bien, y ahora sí que vamos entonces a entrar en el tema. Vamos con la introducción. ¿Ha notado cuando lee su Biblia que el Espíritu Santo parece quedar fuera de algunos versos muy, muy importantes? Por ejemplo, ¿por qué Juan solo menciona a Dios y al Verbo cuando se habla de la creación? En todas las cartas de Pablo, ¿por qué él siempre declara que la gracia y la paz vienen del Padre y del Hijo? Ahí no menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús deja de lado al Espíritu Santo completamente cuando afirmó que la vida eterna depende de conocer a Dios y de conocerlo a Él mismo? Muchas personas creen que el Espíritu Santo es el tercer Dios de la divinidad trinitaria. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Qué hacemos con las declaraciones en la Biblia que dicen cosas como Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones? Gálatas 4:6. Y cosas como si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Algunos dicen que la Biblia se refiere al Espíritu Santo como un Él y por lo tanto debe ser un tercer ser o una tercera persona. Pero como muy pronto verán, eso es llegar meramente a conclusiones. Curiosamente, Jesús a menudo hablaba de sí mismo en tercera persona. Por ejemplo, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí Jesús se llama a sí mismo el Hijo y Él. Ahora, esto se pone aún más interesante si tomamos en cuenta solo los versos que se refieren al Espíritu Santo como Él. Como verán, estos se refieren realmente a Cristo por su Espíritu.
En el programa de hoy vamos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a aclarar esto. El tema de hoy se titula: ¿es el Espíritu Santo un Él o una tercera persona? Bien, mis queridos hermanos, veamos por qué la Biblia llama al Espíritu Santo Él. Eso necesariamente quiere decir que el Espíritu Santo sea un tercer ser o una tercera persona aparte de Dios el Padre y de su Hijo unigénito. Al final creo que entenderán que esto totalmente es incorrecto. Ok, aquí están, vamos a ir con los únicos versículos que se refieren al Espíritu Santo como Él o hablando de Él en tercera persona. Les recuerdo que vamos a estar cubriendo solo la parte del versículo que nos interesa. No vamos a estar, por razón de tiempo, no vamos a estar leyendo todos los versículos completos, sino que vamos a leer la porción del versículo a la cual queremos enfatizar. Y para hacer, vamos a pasar al primero. Vamos a estar revisando Juan 14, 16 al 17. Y como les dije, vamos a estar repasando únicamente la porción que queremos enfatizar. Y dice así, dice, Él os dará otro. Y les menciono que la palabra que aquí es traducida del griego a otro es la palabra alos, que quiere decir otro de la misma clase o otro igual. Dice, Él os dará otro consolador. Y aquí les menciono la palabra que se traduce como consolador es paracletos. Y es interesante notar, si usted lo busca en la concordancia Strong, en la concordancia Strong, consolador le daría el numerito de la concordancia 3875 para la palabra paracletos. En la concordancia Strong traducida al español, pues a lo mejor va usted a notar algo un poco raro, porque le va a decir que paracletos quiere decir intercesor, después luego tiene consolador, abogado y nuevamente ponen consolador, porque recuerden, la concordancia Strong fue escrita en inglés. En inglés va a encontrar intercessor, consoler, advocate y comforter. Por eso es que 2 veces está repetida la palabra consolador, porque consoler y comforter pues se traducen como consolador. Eso es de la concordancia Strong. Voy a dar lectura nuevamente a los versículos mencionados de Juan 14, 16 y 17. La porción que queremos enfatizar. Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad. Quiero que vayan entonces ahora notando estos versículos que vamos a estar leyendo para que vean la similitud que hay en ellos. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, Paracletos, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Ok. El próximo versículo es el capítulo 15 de Juan, versículo 26. Dice, cuando viniere el Consolador, Paracletos, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. El otro versículo dice, Juan 16, 7, porque si yo no fuese, el Consolador, Paracletos, no vendría a vosotros. Próximo versículo, 16, capítulo 16, versículo 13. Cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 13. Note que cada verso se refiere al Consolador, del griego Paracletos, y al Espíritu de verdad.
Entonces, ¿quién es realmente el Consolador y el Espíritu de verdad? La palabra de Dios es consona con ella misma. Veamos lo que dice Juan 14:6. En ese versículo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entiendan, mediante su Espíritu, Él, Cristo, es el Espíritu de verdad. De Juan 14:17. Ahora noten, en Juan 14:18, Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos. Griego, la palabra griega, órfanos. En inglés, comfortless. De la King James y la Webster, el diccionario Webster, desolate. En la Revised Version, bereaved. Déjame ayudarte ahí. Déjame ayudarte ahí un poquito. Ok, volvemos. En el versículo de Juan 14:18, Jesús les dijo: yo no los dejaré huérfanos. La palabra que se traduce al español como huérfanos proviene del griego órfanos, órfanos. En inglés, en la Biblia King James y en la Biblia Webster, ellos tradujeron la palabra órfanos como comfortless. Les dejo saber, si usted busca todas las Biblias o la mayoría de las Biblias en español, la traducción hecha con la palabra órfanos es traducida como huérfanos. Y de ahí proviene la palabra huérfanos, de órfanos. En las Biblias en inglés, pues ahí notamos algunas variaciones. Y es posible que a lo mejor la mayoría de las Biblias en inglés también hayan traducido la palabra órfanos como orphans o huérfanos. Pero me llama mucho la atención que la King James, la Biblia Webster, lo traducen como comfortless. La Biblia Revised Version lo traduce como desolate. Y la Young's Literal Translation, esto sí que me llamó la atención porque es una Biblia que hace una traducción literal. Y entonces ellos, en vez de traducir órfanos a huérfanos, ellos tradujeron la palabra órfanos a bereaved. Y esto es bien significativo. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo está hablando, el énfasis que Él está haciendo realmente es sobre el sufrimiento que iba a haber en sus discípulos una vez que Él partiera. Así que no en realidad quiere decir que ellos iban a estar huérfanos, sino es cómo se iban a sentir cuando Él partiera. Iban a estar entonces en ese sentido como huérfanos, como que perdieron a un ser querido. Pues miren, la palabra bereaved, que fue la que utilizó la versión Young's Literal Translation, quiere decir precisamente eso, el sufrimiento por la pérdida de un ser amado. Cuando la Revised Version lo traduce como desolate, está dando énfasis también a la angustia que iba a estar sintiendo los discípulos una vez que partiera el maestro. Por ende, lo que se enfatiza, en vez de ponerlo como huérfano, ellos pusieron desolate, desolado. Ellos iban a estar desolados, devastados. Cuando, imagínese, si usted hubiera estado con el maestro 3 años y medio, compartiendo con Él todo el tiempo, y después hubiera esa separación, como usted se iba a sentir después de haber estado con el Hijo del Dios Altísimo 3 años y medio. Por eso la King James y la Biblia Webster lo traducen comfortless, sin consuelo, porque literalmente cuando se fuera el maestro, ellos iban a estar literalmente sin consuelo, pero a la misma vez usted puede entender entonces quién es el Consolador. Esa persona que realmente podía brindarle consuelo a los discípulos. Y para terminar el versículo, entonces el versículo, para no dejar lugar a dudas, termina diciendo:
vendré a vosotros. El que iba a estar regresando, el que iba a estar regresando en otra forma, no en una forma corporal, era Cristo mismo. Iba a ser a través de su omnipresencia que Él iba a regresar. Él vendría por medio de su Espíritu, su omnipresencia. Por eso Él habla en tercera persona, pero claramente aquí nos deja ver que el que iba a venir, el Consolador, iba a ser Él mismo. Por eso Él dice, vendré a vosotros. Ahora, en este versículo es interesante porque obviamente pues los trinitarios, para defender su punto, pues presentan aquí como que cuando Él dice vendré a vosotros, ellos lo aplican como si fuera a la segunda venida. Pero es interesante que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que utilizar y dejarnos llevar por el contexto de lo que presenta la palabra. Y el contexto de esos versículos lo que nos deja ver es que el que iba a estar regresando, el Consolador que iba a ser enviado, era la omnipresencia de Cristo. Entonces todo empieza a hacer sentido y no tenemos que estar atando cabos ni inventando para entonces tratar de forzar que la Escritura haga sentido. ¿Tú querías comentar algo, David? Ok, eso se hizo una realidad unos días después cuando en el Pentecostés se manifestó el Espíritu y consoló y fue parte de ellos mismos y los guió a través del ministerio, si no ellos no hubiesen podido llevar a cabo ese ministerio, sino a través del poder de Cristo en su Espíritu. Vemos que no se refiere a la segunda venida, se refiere directamente a que iba a estar con ellos. Exacto, se refiere más bien al que iban a recibir en el aposento alto. Más dice también, vengo en breve, dice otra versión también. Exacto. Y en el versículo 28 dice, voy y vengo a vosotros. Muchos se confunden porque Jesús dijo que Él enviaría a otro Consolador, no entendiendo que el otro es su mismo Espíritu o su omnipresencia. Muchas veces, como hemos repetido aquí, se nos ataca tratando de decir que nosotros rebajamos a Cristo, pero cuando las personas presentan a Cristo que porque se humanó no podía estar en el santuario celestial y con sus discípulos en la tierra, ahí usted puede ver quiénes son los que realmente están minimizando a Cristo. El Cristo que nosotros conocemos es como su Padre. Amén. Omnipresente. La palabra griega, alos, para otro, en Juan 14:16, significa, como habíamos mencionado anteriormente, otro de la misma clase. Jesús estaba presente con sus discípulos en forma física, en su cuerpo humano. Pero después de su ascensión, Él, Cristo mismo, regresaría en otra forma. Eso sería mediante su Espíritu o su omnipresencia, porque Él tiene los atributos divinos. Él es divino. Por lo tanto, el otro es su mismo Espíritu, porque el Espíritu de Cristo puede funcionar independiente del mismo. Ese es el misterio. Pero Él es divino. No podemos pensar como nosotros. Él no es meramente un ser humano como nosotros. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Es como si su espíritu fuera otro. Por eso es que lo habla en tercera persona. Por eso es que los pioneros adventistas
se referían al Espíritu. Por eso Elena White escribió en algunas maneras, algunos textos que ella, o citas que ella escribió, que hoy son sacadas de contexto, porque lo presenta como si estuviera hablando de tres, pero meramente está hablando del Padre, del Hijo y de su omnipresencia. O sea, no iban a venir corporalmente. Y entonces, porque es su espíritu, pues entonces es otro de la misma clase. Por eso entonces se utilizó, el discípulo amado utilizó la palabra alos. Si se tratara de alguien diferente, entonces Juan hubiera utilizado la palabra griega héteros, que significa otro de un tipo diferente. O sea, nuestro Señor y Salvador se manifiesta y su persona se manifiesta y se proyecta en cada hijo suyo que le busca sinceramente y le obedece a través de su omnipresencia, de su espíritu. Claro. No como cuando estaba con los discípulos, estaba en forma corporal. Ahora está con nosotros, pero a través de su espíritu. Es él mismo, pero no en la forma como cuando estaba con los discípulos, porque él está allá en el reino, en el trono del santuario celestial, ya pronto listo para terminar su función sacerdotal, y cuando el juicio termine. Pero ahí está ahora mismo, pero su espíritu está con nosotros. ¿Qué cosa? Él no estaba mintiendo cuando él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Él no estaba mintiendo. Lo que pasa es que él no es meramente un ser humano, él es divino. Amén. Él podía estar con nosotros mediante su omnipresencia, estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Amén. Así que, hermano, analice y medite eso. Ahora les dejo saber, en Primera de Juan, esto también es bien interesante. En Primera de Juan 2:1 también revela que Jesús es nuestro Paracletos. Esto es bien interesante porque Primera de Juan usa también la palabra Paracletos en el griego original. Dice Paracletos, que como ya vimos en los versículos que cubrimos, fue traducido al español como consolador. Eso fue en Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7 y ahora aquí en Primera de Juan 2:1. Son los únicos versos que usan esta palabra griega que significa, como habíamos mencionado anteriormente, intercesor, abogado y consolador. Entonces el texto griego también revela que nuestro consolador y abogado es Jesucristo el justo. ¿Cómo dice Primera de Juan 2:1? Dice, vamos directamente de la santa palabra. Ajá. Voy a buscarla por aquí. Primera de Juan 2:1. 2:1. En la versión textual nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, aquí lo traducen y le ponen directo, Paracletos, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías, el justo. Ok, y si lo buscamos en las versiones como la Reina Valera y las diferentes versiones, generalmente va a ser traducido como, va a decir, si alguno hubiere pecado, abogado o Paracletos, consolador, intercesor. Pero aquí en específico, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Paracletos, el consolador, el abogado, el intercesor. Es Cristo mismo, mis queridos hermanos, el unigénito Hijo de Dios, el varón experimentado en quebranto, según Isaías 53:3. Él, mejor que nadie, puede consolar a su pueblo, precisamente
por Amén. la experiencia que tuvo que vivir cuando estuvo aquí en este planeta Tierra. Y entonces, para brindarle un poquito más de apoyo a esa idea, para que no piensen que es que estamos tratando de estirar el chicle de Fajardo a Mayagüez, vamos a presentarle algunas citas de la hermana White que confirman que el Consolador y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Cristo. Dice la primera: esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Elena de White, manuscrito 14. Eso es Manuscript Releases. Manuscript Release, Ajá. 179. El tomo 14, porque esta cita fue tomada directamente del libro en inglés. Porque muchas de estas citas preferimos buscarlas directamente de la fuente, porque ustedes saben que por una razón u otra, pues algunas veces pasan algunas cosas en la traducción. Pues las cogimos directamente de la fuente en inglés. Esto fue del libro en inglés. La página 179, párrafo 2. Manuscript Releases, volumen 14. La próxima cita dice: dejen que ellos estudien el capítulo 17 de Juan. Esto es muy interesante. Escuchen, mis queridos hermanos. Dejen que ellos estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea completo. Esta cita fue tomada de un artículo publicado en la Review and Herald el 27 de enero del 1903. Y la cita proviene de la revista En Inglés. La otra dice: Jesús viene a usted como el Espíritu de verdad. Estudie la mente del Espíritu. Consulte a su Señor. Siga su camino. Elena de White, Manuscript Release, Tomo 2, sí. tomo 2, página 337, párrafo 1, del libro en inglés. También, exacto, porque la fuente la tomamos de la boca del caballo. En inglés, para que no hayan trucos. La última cita que vamos a presentar con relación a este tema en esta mañana es del manuscrito número 30 del 18 de junio del 1900 y dice así: nosotros no podemos estar con Cristo en persona como lo estuvieron sus primeros discípulos. ¿Escucharon eso? Eso es obvio. Nosotros no podemos estar como los discípulos estuvieron con Cristo en los días que ellos estaban y caminaron con él y lo siguieron. Exacto, cuando estaban con él en Galilea. No podemos estar de esa manera con él. Pero escuchen lo que continúa la cita. Pero él ha enviado su Santo Espíritu, su Espíritu, no el de una tercera persona. Su Espíritu, su omnipresencia, para guiarnos a toda verdad. Y a través de este poder, nosotros también podemos dar testimonio por el Salvador. Ellas están citando ahí a Juan 16:13. Como les dije, la cita es del manuscrito 30 del 18 de junio del 1900 y esta cita también fue tomada del manuscrito en inglés. Ahora, la gran pregunta. ¿Es Jesucristo un Él aunque sea por su Espíritu? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo es una persona porque es Cristo mediante su omnipresencia. Así que si algunos tratan de levantar una acusación como que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, que si nosotros no creemos que el Espíritu es una persona, pues
O nos están confundiendo con alguna otra denominación o secta. O corriente por ahí de filosófica. Exacto. O sencillamente le están faltando a la verdad. Nosotros verdaderamente creemos en el Espíritu Santo. Si usted escuchó la oración de David al comenzar el programa, lo escuchó mencionarle el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Amén. Estamos esperando por la lluvia tardía. Eso es lo que está esperando la mayoría de las iglesias. Pero nosotros estamos esperando el verdadero Espíritu, el que dice la Escritura, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, no otra persona. El Espíritu Santo de Cristo a través de su omnipresencia, no una tercera persona. Quería agregar consolador para que mismo Pablo habló de si nosotros somos consolados con el consuelo, o sea, consolamos con el consuelo con el que somos consolados. Una persona, amén, para consolar tiene que haber pasado por esa experiencia, saber conocer esa situación, y nuestro Salvador conoció al dedillo nuestra vida, nuestro mover, nuestro sufrimiento, porque Él vivió entre nosotros. Por eso y por muchas cosas más, Él es el único consolador. Amén, amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un tercer ser, ni otra tercera persona. Lo de la tercera persona es una doctrina de demonio, una invención hecha por los hombres, inspirados por Satanás, a través de la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, en el año 381 AD. Mucho tiempo después de haber sido escrita la Biblia, para que Satanás pudiera lograr ser adorado, lo que siempre ha querido. Antes de la rebelión, el que ocupaba el tercer lugar en jerarquía era el enemigo de las almas. El Señor los reprenda. Y siempre ha deseado ¿qué? Ha tratado siempre de ponerse por encima de Dios, de Él mismo recibir la adoración. Pues entonces, ahora cuando está el mundo caído, él engaña tratando de presentar como que hay una tercera persona, aparte del Padre y del Hijo. Esto lo tocamos en otros programas anteriores. Si quieren, pueden buscar en YouTube. Pueden verificar estos primeros programas que grabamos. Lo pueden buscar en YouTube bajo Restaurando la Verdad Presente. Y ahí pueden ver los programas que hablan del dogma de la Trinidad. Y entonces cómo el enemigo utiliza eso para usurpar aquí en la tierra el lugar de Dios. Así que mis hermanos, abran bien esos ojos. Él quería desplazar a nuestro Salvador y Redentor, el Señor lo reprenda, quien también es nuestro amén, consolador y abogado. Cuán fácilmente han sido engañados e indoctrinados tantos con esta mentira del mismo Satanás. Bien, esperamos con esa partecita que tocamos en el día de hoy, que esto pues se haya podido entender un poquito más. Vamos a estar en los próximos programas tocando diferentes porciones de la Sagrada Escritura para que usted pueda ver que la Biblia presenta al Padre y al Hijo. No hay una tercera persona y Dios no es un Dios compuesto. Nosotros creemos, como dice Pablo, nosotros empero creemos un solo Dios, en un solo Dios, el Padre. Y un solo Señor. Exacto, Jesucristo, quien Él envió. Ahora vamos a tomar los poquitos minutos que nos quedan, porque yo quería, la última vez que salimos al aire, cuando estábamos hablando acerca de Juan 4 y los verdaderos adoradores, y cuando Jesús le contesta a la samaritana en el pozo,
que les deja saber que iba a llegar el momento cuando aún en Jerusalén no iban a adorar al Padre. Pues cuando tuvimos ese programa, que también lo puede, si se lo perdió, pues lo puede buscar en YouTube. Cuando cubrimos ese programa, no logramos cubrir alguna información que queríamos compartir. Y entonces pues vamos a coger estos minutitos para repasar algunas de las cosas que no pudimos tocar en esa ocasión. Estábamos hablando específicamente en esa ocasión acerca de los verdaderos adoradores que tenían que adorar en espíritu y en verdad, y cómo eso no podía ser posible o real si uno estuviera en un templo budista, en una catedral católica llena de imágenes. O sea, en el sentido de que lo que señalaba en espíritu y en verdad era que era una verdadera adoración de lo más profundo del ser humano y que sería practicar la verdad revelada por el Padre. O sea, en ese sentido no podía entonces estar adorando en la apostasía. Si recuerdan, antes de que el Señor usara a Gedeón, Gedeón tuvo que hacer algo. ¿Por qué Dios no usó a Gedeón y lo dejó que dejara los ídolos que tenía su padre o los moradores del área? ¿Por qué no los dejó allí? Y Dios lo utilizó como quiera. No, antes de que Dios lo utilizara poderosamente, Gedeón tuvo que hacer algo y tuvo que derribar esas imágenes. El altar de Baal, a Baal. Exacto. Que es algo muy importante porque nosotros lo vemos por encima así, altar de Baal, pero ahora conociendo esta hermosa verdad del Padre y del Hijo, cuando mencionan a Baal, Baal no estaba solo. Cuando mencionan a Baal, ahí había una Trinidad. Y el pueblo de Dios, el Israel de Dios, para aquel entonces lamentablemente también cayó con esta falsa adoración. Pues estábamos hablando de esa temática precisamente porque hay algunos hermanos que han recibido esta verdad, estábamos mencionando, y entonces, pero han elegido quedarse en la corporación actual, la corporación adventista, porque pues parece que ellos no están claros en la definición de iglesia, y entonces ellos entienden que corporación es iglesia o tenemos que quedarnos en esa corporación barco hasta que se hunda. Y entonces habíamos mencionado que habían unas citas donde Elena White había profetizado lo que iba a suceder. Algunas personas piensan pues que Elena White estuvo con la organización y entonces que ella permaneció. Pues miren, tienen que primero que nada estudiar un poquito acerca de nuestra historia denominacional. Ella no permaneció en la apostasía alfa, ella no permaneció con Kellogg, como he dicho anteriormente, comiendo cornflakes. Hubo una separación. Entonces, aquello fue la apostasía alfa. Ella predijo una apostasía omega. Y lo que quería leer con el tiempito que me queda son dos citas, las únicas dos citas donde ella habla acerca de esta nueva organización que iba a ser formada. Y entonces yo le pido en el nombre del Señor que usted las analice, que el Espíritu Santo de Cristo pueda abrir su entendimiento y usted pueda ver que usted no puede estar en medio de ella. Vamos a comenzar con la primera. Voy a estar leyendo solamente el parrafito que nos atañe para no entrar en mucha lectura. Vamos a ir directo al grano. Esa cita la podemos encontrar en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, y proviene del manuscrito 129 del 1905, que en ese manuscrito también nos deja saber que lo que nos hace adventistas a nosotros es el mensaje que predicamos, el de los tres ángeles. Por ende, si esa nueva organización no lo predica, mi hermano, usted no tiene que estar allí. Pero escuche lo que dice esta cita.
El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización. La Corporación Adventista, marca registrada. Eso es añadido, eso no es parte de la cita. Eso no es parte de la cita. Porque esto significaría apostatar de la verdad. Manuscrito 129 de 1905. ¿Escucharon eso, mis queridos hermanos? Ahí hay unos detalles muy, muy importantes. Dice, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades. Esa corporación no lo está haciendo. Dice, Él ha dado, que había que predicar todas las verdades que Él, refiriéndose a Dios, nos había dado para estos últimos días. Si recuerdan los programas que tuvimos anteriormente, cuando estábamos hablando acerca de los pioneros específicamente, ellos fueron dirigidos directamente por el Espíritu Santo de Dios. Ellos llegaron a las verdades que la Reforma Protestante no llegó a alcanzar. Ellos llegaron a esa cúspide. Y en esas verdades, ellos se separaron totalmente de todo lo que provenía de Roma, incluyendo de la Trinidad. Eso es lo que creían nuestros pioneros. Ahora nos han tratado de cambiar los muñequitos en su totalidad. Pero aquí nos dice que no podíamos entrar en esta nueva organización. Mi hermano, esta nueva organización que ya está mencionando, vino a ser en 1981, cuando nuestra denominación es incorporada. Y entonces cuando empiezan a tratar de incorporar el nombre de nuestra denominación, o sea, le dan la espalda totalmente a Dios, buscan la protección del gobierno y literalmente entonces ponen, a través de el siglo XX, van poniendo en práctica todo lo que dice la próxima cita, la otra que habla acerca de una nueva organización. Esa la puede encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 3 en adelante, y la página 239. Escuchen lo que dice esta. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Pueden notar lo que está sucediendo, y si lo comparan con la cita anterior, habían unas verdades fundamentales que nuestro Padre Celestial había presentado a nuestra denominación, los había encarrilado para que dieran ese mensaje al mundo, y en esta cita nos está presentando que esta nueva organización iba a echar esas verdades por tierra para entonces poner su nueva teología. Continúo con la cita, dice, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Todo esto es lo que ya ha pasado, mi querido hermano. Esto es profecía cumplida. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, pues miren, mis hermanos, esos principios fundamentales hoy son considerados muchos de ellos como sectarios. Por decir sectarios, cuando ellos dicen sectarios, lo que quieren en realidad es ponernos en armonía con Roma. Y muchas de estas creencias fueron echadas a un lado para acercar nuestras tiendas al terreno babilónico. Eso es lo que pasó. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Por eso es que le dicen ahora a los pastores que los pioneros creían locura y disparate. Se establecería una nueva organización, lo que actualmente existe. ¿Puedes continuar? Una nueva organización.
Se escribirían. Me perdí un poco. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Ajá. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa de sistema de filosofía intelectual, no el consuelo de las Santas Escrituras, no la verdad. Por supuesto, se tendría en poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¿Qué situación vemos cada sábado? Lo mismo. Vemos, pues, el sábado está dedicado a nuestro Creador. Y vemos cada sábado que se enaltece la criatura en vez de ser el Creador, nuestro Dios, el que es ensalzado. Eso es así. Dice, no se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento. Eso es el pan nuestro de cada día. Si usted se opone al movimiento, está al lado. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios. Eso yo no lo estaba diciendo, no era un comentario mío. Aquí te lo está presentando. Pusieron de lado a Dios. Resolverían depender del poder humano, del Estado, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Pues lamentablemente hay algunos hermanos que entienden que hay que quedarse en esa estructura hasta que la barra lo que viene, negativo. Nosotros tenemos una obra que hacer y un mensaje que llevarle al mundo. Eso es lo que el Señor quiere. Tú te constituyes iglesia cuando la presencia de nuestro Dios está en nuestro medio. Así que no tienes que estar allí. Eso es un engaño satánico. Eso es un concepto católico. Salid de ella, pueblo mío. Llegó el momento de huir a los montes, pero no para esconderte, sino para predicar el verdadero mensaje adventista no trinitario, para predicar los principios fundamentales de verdad que Dios en su infinita misericordia dio a la iglesia adventista de la época de los pioneros, a Filadelfia, no a la nueva organización de la apostasía Omega o la Odisea. Despierta, adventista, escapa por tu vida. Para copia del programa, mi querido hermano, puede llamarnos al 787-238-8859 y si nos quieren ayudar a financiar el programa, nos pueden escribir a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Mis queridos hermanos, que el Señor los ilumine y que puedan obrar justamente, que puedan tomar decisiones sabias. Les hablo para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Que el Señor les bendiga hasta el próximo programa. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.